Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor Hernández Castañeda, soy alumno de la maestría en Ciencias de la Computación y yo les voy a presentar mi componente, mi operador de cruza por orden para la materia de algoritmos genéticos. El asesor de esta materia es el doctor René Arnulfo García Hernández. Bueno, como algunos de nosotros sabemos, pues la cruza es un proceso sumamente complejo e importante en los sistemas biológicos, de donde es tomado pues estos métodos de cruza en los algoritmos genéticos, en donde los cromosomas se alinean, se fraccionan en ciertas partes y posteriormente intercambian estos fragmentos entre sí para generar pues nuevas características en los individuos. Bueno, de acuerdo al tipo de problema que se quiera resolver, existen operadores de cruza que pueden favorecer a la búsqueda y otros no. A esto se le llama sesgos de la cruza. Y bueno, dentro de estos tenemos a los sesgos de cruza distribucional y posicional. Algún ejemplo de cruza distribucional puede ser la cruza uniforme, y dentro de los operadores de cruza posicional tenemos a la cruza en un punto. Bueno, la cruza pues también tiene variantes. Aquí por ejemplo yo tengo dos que son retener solo a uno de los hijos producidos por una cruza sexual. Holland describe este tipo de técnica. Y otra variante muy común es restringir los puntos de cruza a aquellas posiciones en las que los padres difieren. A esta técnica se le conoce como sustitución reducida. Y bueno, todos estos operadores descritos anteriormente tienen un objetivo en común, que es el principio mendeliano de herencia. Este principio mendeliano se compone de tres fases, que son la segmentación, la independencia y la uniformidad. Básicamente el objetivo de esto es pasar los genes los genes dominantes a los hijos y pues no pasar los genes recesivos. Cada hijo es una copia de un gen heredado de alguno de los padres. Como lo mencioné al principio de la presentación, pues me tocó el operador de cruza por orden, llamado también OX. Y bueno, este consta de 5 pasos, como los pueden ver aquí en la presentación, los cuales pues voy a dar un ejemplo en la siguiente. Bueno, este es el ejemplo siguiendo los pasos anteriormente descritos. Y bueno, como paso número 1, pues podemos ver que se tiene que seleccionar aleatoriamente una subcadena del padre 1. Bueno, para este ejemplo la subcadena seleccionada es esta. Posteriormente, el paso 2 consiste en producir un hijo copiando la subcadena en las posiciones correspondientes al padre 1. Las posiciones restantes se dejan en blanco. Es decir, vamos a generar un hijo de acuerdo a la subcadena que elegimos, y se van a respetar las posiciones de donde se extrae esta cadena del padre 1. Es decir, bueno, aquí no lo vemos, pero aquí hay algunas posiciones. Y bueno, esta cadena en las posiciones que están en el padre 1 se van a pasar al hijo 1. Bueno, aquí era la posición 5, 6, 7. Suponiendo que partimos de 1, que en realidad siempre se parte desde 0 cuando estamos en programación, pero bueno, pues estas son las posiciones 5, 6 y 7. Entonces la subcadena se pasa al hijo 1 en las posiciones de donde extraemos la subcadena, y los demás elementos del padre se dejan en blanco. Bueno, el paso siguiente es borrar los valores que ya se encuentran en la subcadena del padre 2, y la secuencia resultante contiene los valores faltantes. Es decir, ahora vamos a tomar como ejemplo al padre 2. Vamos a buscar los elementos
que se encuentran los elementos de la subcadena que elegimos del padre 1 los vamos a buscar en el padre 2 y los vamos a ir eliminando. El 6, el valor 6, lo buscamos, se elimina. El valor 7, lo buscamos, se elimina. Y el valor 1, lo buscamos, se elimina. Los valores restantes, entonces, bueno, pues como lo dice el paso, pues se almacenan en padre 2, que bueno, ya a nivel programación pues se crea un arreglo auxiliar de esto, porque después vamos a ocupar el padre 2 intacto, pero bueno, aquí como ejemplo sirve, pues así es como queda el padre 2 cuando se elimina la subcadena. Bueno, el siguiente paso, el cuarto paso, es determinar los valores faltantes del hijo 1, sustituyendo de izquierda a derecha los valores que aparecen en padre 2. Es decir, bueno, pues lo que quedó era que hijo contenía la subcadena elegida aleatoriamente en el paso 1. Esta subcadena se buscaba en el padre 2 y se eliminaban los valores. Y bueno, lo que sigue es ingresar estos valores al hijo de izquierda a derecha. Es decir, vamos a ingresar el 4 aquí, el 9 aquí, el 10, el 3, el 2 y el 8. Y bueno, eso es todo. Prácticamente aquí termina la construcción del hijo 1, como lo podemos ver aquí. Y bueno, pues para generar el segundo hijo se siguen los mismos pasos, solo que la subcadena elegida aleatoriamente ahora se elige del padre 2. Por ejemplo, podría ser esta subcadena elegida aleatoriamente y bueno, pues se siguen los mismos pasos que seguimos en estas anteriores diapositivas. Bueno, este tipo de operadores de cruza por permutación se utilizan para problemas de optimización combinatoria, como puede ser pues el problema del agente viajero. Y bueno, podría ser algunos otros problemas como, no sé, optimizar el número de individuos en una mesa para alguna fiesta o otro tipo de aplicaciones que tengan que ver con optimizar problemas combinatorios. Bueno, para requisitos de la materia, pues se debe desarrollar estos operadores se deben de desarrollar con una metodología por componentes. Pues es una metodología que se usa internamente en este grupo de posgrado. Y bueno, ya se tiene desarrollado el componente. El proyecto ya se encuentra en GitHub. También ya está en GitLab. Y lo que sigue es pues programar la función de aptitud para el agente viajero y hacer pruebas sobre estos componentes para ver si presentan algún error. Bueno, en particular el mío, se están desarrollando más, pero pues sí, es generar pruebas con estos componentes y ver si están funcionando bien o si necesitan hacer algunos cambios para que funcionen bien. Bueno, dentro del desarrollo del componente se maneja una sintaxis. En esta sintaxis se especifican los parámetros con los que va a trabajar este componente y el tipo de dato que son estos parámetros o estas variables que vamos a ocupar dentro de la ejecución del programa. En esta tabla podemos ver pues ya una tablita, pues es muy parecido a la sintaxis. Es una tablita donde vienen los parámetros que se van a ocupar, una pequeña descripción de
de estas variables que se están ocupando y el tipo de dato de la variable. Bueno, esto se genera a partir de que pues existe una librería que verifica efectivamente que estos parámetros que estamos declarando sean los que estamos manejando en el archivo de configuración. Bueno, en caso de que pues alguno de estos parámetros tenga otro tipo de dato o el parámetro tenga un nombre diferente, no va a ser aceptado porque va a ser validado por la sintaxis y pues como consecuencia va a arrojar un error. Como lo venía mencionando anteriormente, bueno, aquí tengo mi archivo de los parámetros que se van a manejar durante la ejecución del operador de cruza que forma parte del algoritmo genético. En este archivo que vemos aquí se tienen los parámetros para el funcionamiento de la cruza y bueno, cada parámetro pues tiene algún pad en donde se va a ir trabajando, alguna carpeta en donde se va a trabajar o incluso se van a leer parámetros de archivos que se van a estar usando. Por ejemplo, este archivo contiene pues los padres que van a ser utilizados para la generación de la cruza. Algunos otros parámetros son de tipo entero, como son el número de hijos que se van a generar. Como lo mencioné anteriormente, pues, de acuerdo con Holland, pueden ser, él trabaja con la creación de un solo hijo, pero hay otras investigaciones, otros trabajos donde se generan dos hijos a partir de los dos padres. Bueno, entonces quedamos que estos son los parámetros. Estos parámetros son declarados dentro de nuestra clase. Son declarados de nuestra clase y estos parámetros primero, antes que nada, se verifica que sean los correctos. Este es una librería que revisa la sintaxis declarada en el archivo que les mostré, en este archivo, en el .txt. Y bueno, pues se verifica efectivamente que estos parámetros que están aquí coincidan con la sintaxis declarada aquí. Posteriormente se leen los parámetros del archivo con sus respectivas etiquetas y van siendo almacenados en las variables declaradas al inicio de la clase. Pues yo estoy trabajando con la cruza por orden. Este bloque de código pues se usa principalmente para ir armando los pads donde se va a ir trabajando. Esto ya es una plantilla, esto ya se tenía programado y se utilizan librerías desarrolladas por mi asesor, por el doctor René. Estas librerías las uso, se van armando los pads y bueno, llego finalmente a la generación de los hijos. Aquí es donde leo el archivo de los padres. Este archivo está contenido en la carpeta de addGen, que es una carpeta declarada en el archivo txt que les mostré anteriormente. Este es el archivo donde se van a leer los padres. En teoría, los padres deben ser seleccionados de acuerdo a su aptitud. En este caso, pues se vienen seleccionando los padres con mejor aptitud. De acuerdo al tamaño de la población, se van a elegir cierto número de padres. Pero, como ahorita el componente de función de aptitud aún no está desarrollado, pues yo estoy eligiendo los padres arbitrariamente de la población. Estos padres son seleccionados y se utilizan para generar la cruza. La ejecución del componente debe ser desde
desde un punto YAR, es decir, no debemos de utilizar el IDE, que es de lo que se trata, de no tener que estar utilizando algún IDE o no sé, alguna consola para ejecutar el programa. Bueno, sí, la consola sí, pero el IDE no. Y bueno, en este caso pues yo lo ejecuto ahorita del IDE porque no he exportado todavía el YAR, que es con el que voy a trabajar. Pero bueno, lo ejecuto, me hace los pasos descritos anteriormente. Bueno, los pasos pues lo dividí, lo segmenté en los pasos que fui presentando en las diapositivas de la presentación. Tengo la función genera cruza, la cual me recibe los arreglos de los padres de tipo flotante, es decir, me va a recibir estos individuos, estos individuos y este otro, estos son los dos padres. Bueno, primero que nada pues se rellena el hijo con ceros y la longitud va a ser pues del tamaño del padre A o del padre B, que pues los dos tienen la misma longitud. Posteriormente se genera el tamaño de la subcadena de manera aleatoria y se generan los elementos que se van a elegir de la subcadena de manera aleatoria también. Estos elementos van a ser puestos en el hijo, como se explicaba en el paso 2. ¿Sí? Ahora lo que sigue es borrar la subcadena que se eligió del padre B. Aquí también tengo otra función, la cual se encarga de hacer eso. Y bueno, prácticamente con esta función tenemos completado este paso, el paso 3. Bueno, ya por último, y ya me perdí. No, aquí no. Aquí sí. Bueno, lo último que se va a hacer pues es el paso 4, que es copiar los valores del padre 2 de izquierda a derecha en el hijo, mientras los valores no sean, en este caso pues yo puse una cadena para identificar esos valores, se puede decir vacíos, los que se eliminaron, pero para seguir manteniendo la posición. Entonces bueno, mientras no sea una X como se maneja aquí, una X, se van a ir copiando esos valores al hijo. Este valor al hijo, este otro al hijo, este otro acá, este otro acá y este otro acá. Es lo mismo que hago a nivel programación, que es esta pequeña sustitución. Miento, aquí no era. Aquí. Posteriormente se retorna el hijo. Esta función me retorna un hijo, el cual ya está completo, ya tiene todos los valores. Y bueno, aquí hay una pequeña validación, que si el número de hijos que se toman del archivo de parámetros es igual a 1, entonces pues tomo como ejemplo al padre. Si el número de hijos es igual a 1, entonces se va a tomar al padre A como ejemplo para obtener la subcadena. Y si el número de hijos es mayor a 1, o sea 2, entonces pues se va a tomar como ejemplo el padre B. Aquí, bueno, esto está mal, me equivoqué cuando hice el copy paste, y así es como quedaría. Cuando los hijos es igual a 1, se elige el padre A para obtener la subcadena de ahí, y cuando el número de hijos es 2, entonces se elige el padre B para obtener la subcadena.
Y bueno, eso sería todo todo lo que desarrollé como código. En realidad no fue mucho porque muchas cosas ya se tienen, ya se habían desarrollado previamente y ya estamos trabajando como en una plantilla para poder seguir desarrollando. Bueno, esto ya se tiene en GitHub. Se está trabajando con un control de versiones con GitHub. Se tiene el repositorio de este componente y asimismo GitHub pues se está conectando con GitLab para que pues todos los que estamos desarrollando, que es todo el posgrado, podamos ver los aportes que está haciendo cada quien y podamos ir trabajando ya con componentes desarrollados, ya no trabajar todo desde cero. Si algo se necesita, se empieza a agarrar de estos repositorios y prácticamente no se tiene que cambiar nada del código, porque debido a la metodología que estamos usando de componentes, pues esta nos recibe parámetros de entrada, como se los dije, nos genera archivos de salida, y el componente que sigue, el componente que se quiera usar después de va a recibir los archivos que genera, por ejemplo, mi componente de cruza por orden, trabaja con ellos y genera otra salida, como si se fuera armando una tubería o algo así, no sé, otra cosa. Pero bueno, eso es todo. Ya se tiene todo desarrollado como se pidió para el requisito de la materia de cómputo evolutivo. Y bueno, eso es todo.